Capítulo 20, versículo 24. Juan, capítulo 20, verso 24. Perfecto. Vamos a continuar con nuestra serie de enseñanzas de personajes bíblicos, personajes de la Biblia. ¿Quién nos recuerda cuál fue el personaje anterior? Casi, hermano. No fue como en enero, casi. Estaba por ahí por el género. Sí, María. Fue María, la madre de Jesús. Juan, capítulo 20, verso 24. Y hoy vamos a hablar de un personaje muy particular que se cita muy pocas veces en la Escritura. Y cuando se cita, no se cita como para dejarnos muy buen ejemplo, ¿no? Hoy vamos a ver el ejemplo de este hombre y vamos a decidir al final si vamos a seguir el ejemplo de él o definitivamente vamos a desechar el ejemplo de él. Porque cuando aparece como un hombre incrédulo, como un hombre que duda de Jesús. Y su nombre es, el personaje, ¿cómo se llama? Tomás. Tomás, el discípulo, el apóstol, el seguidor de Cristo. Juan capítulo 20, verso 24 dice de la siguiente manera. Estoy en la Valera. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere a sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas ¿qué? Cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no serás ¿qué? Incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Amén. Dejémoslo hasta ahí. Vamos a hablar de algo que está muy de moda por este tiempo, y es la incredulidad, la duda, el ateísmo, el gnosticismo, el escepticismo. ¿Han escuchado hablar de esos términos? No, yo soy escéptico, yo no dudo de todo, no sé qué creer, no creo en nada. Hay una serie de pensamientos, de corrientes de pensamientos a lo largo de la historia que han determinado el curso de las sociedades. De pronto, para no ir tan lejos, para ir solamente 200, 300 años atrás, no sé si ustedes se acuerdan, en el siglo XVI, algo que se llamó la Reforma. No sé, la Iglesia Católica Romana se adueñó de la franquicia del cristianismo en el mundo, y solamente ellos decían cómo era que se tenía que vivir la vida cristiana y la vida de fe. E hicieron del cristianismo la religión del Estado, del imperio. Entonces todo tenía que ver con cristianismo, y el que no estuviera dentro de la obra del cristianismo pues era casi que un subversivo, que tenía que ser perseguido por el Estado, por el imperio romano. En el siglo XVI, a partir de 1500, nació un movimiento intelectual, una corriente cultural, una corriente social, una corriente literaria de todas las áreas de la sociedad, que se llamó la Reforma. ¿Qué significa? Ustedes han conocido la historia algunos. Un señor llamado Martín Lutero, en 1512, levantó la mano y dijo: venga, esto que están imponiendo ustedes como cristianismo en el mundo no cuadra mucho con la Biblia. Y muchos dijeron: ok, Martín, estamos de acuerdo contigo, y se unieron y protestaron contra el movimiento cristiano, católico, romano,
que estaba en el imperio, en el Estado. Y se formó una gran, digámoslo así, una revolución de pensamiento, de cultura, de religión, de literatura, de arte en toda la sociedad, que afectó todas las áreas de la sociedad. Eso se llamó la Reforma, y no era más sino volvamos a la Biblia, era la Reforma. Volvamos a la Biblia. Si la Biblia es el manual de vida, si Dios es el que dio la vida y Dios es el que dejó el manual, pues vamos a mirar cómo se vive. ¿Los manuales para qué son? ¿Para qué son los manuales de un televisor, de un equipo, de un celular? Para que funcionen bien y para que dure más. Para eso son los manuales. Y si ese principio se mueve en los humanos, es un principio que viene de Dios. Dios es el creador de la vida, Dios es el dador de la vida, pero no nos dio la vida y dijo, vaya mijito allá, vaya allá, mire cómo hace. Allá como le diga RCN Caracol, vaya papito. Sí, TikTok, café, etc. No, nos dejó un manual, y ese manual es la Biblia. Y el pensamiento de la Reforma o el pensamiento reformado lo que hacía era eso, ¿no? Es decir, vamos a volver a la Biblia, porque la Biblia es el manual para cómo ser padre, cómo ser madre, cómo ser hijo, cómo ser empleado, cómo tener sociedades, cómo vivir en sociedad, cómo ser político, cómo vivir como hijo de Dios, cómo ser salvo, cómo ser próspero, etcétera, etcétera, etcétera. La Biblia, el manual. La Biblia no es un tema religioso allá, un dogma que pertenece a una iglesia. No, la Biblia pertenece al género humano. A todos nos pertenece la Biblia. Que algunos la acepten y la reciban, no es culpa de la Biblia ni culpa de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? La Reforma en el siglo XVI, el pensamiento que nació era volvamos a la Biblia. Y estos tipos que eran unos cacaos intelectuales, religiosos, monjes, pastores, eruditos, casi todos doctorados, llegaron a un consenso y era sacar algo que ellos llamaron las 5 solas. Las 5 solas, ¿no? ¿Que eran cuáles? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Las 5 solas. Solo escritura era la primera. O sea que la escritura es suficiente y es autoridad. No es escritura más X, ni escritura más el libro tal, ni escritura más los 7 tomos de no sé quién, ni escritura más el mormón, ni escritura más el de Elena G. de White, el de los adventistas, nada, era solo escritura, es la máxima autoridad, la rectora de la vida humana y de la verdad. Llegaron a esa conclusión. La segunda era solo Christus, en latín, ¿no? Es que a veces me gusta el latín, ¿no? Solo Christus, que es solo Cristo. Solo Cristo salva, solo Cristo es Dios, solo Cristo es el camino, solo Cristo es la verdad, solo Cristo es la vida, solo Cristo es el alimento, solo Cristo es la fuente, solo Cristo perdona pecados y hace de Cristo lo que la Biblia hace de Cristo, que es poner a Cristo en el centro, ¿no? En el centro. La tercera de las 5 solas era sola gratia, o sea, sola gracia. Sola gracia quiere decir que es por gracia, que la salvación es por gracia, que el amor es por gracia. Es por gracia. ¿Qué es gracia? Dígalo, Mauricio, ¿qué es gracia? Un regalo inmerecido. Un regalo que no merecíamos, eso es la gracia. ¿Qué? ¿Merecíamos la salvación? No. ¿Merecíamos ser adoptados hijos? ¿Merecíamos ser bendecidos? Yo me porto tan bien, soy tan buen vecino. Ay, yo regalo ropita vieja en Navidad. Yo doy diezmos y ofrendas en la iglesia y ayudo a las viejitas. Ay, soy tan bueno. No, merecíamos el infierno. Y todo ha venido siendo por gracia, por amor. Nos ha dado muchas cosas, entre ellas la más importante, que es la salvación por gracia. La cuarta es solo fide, o sea, solo fe. Solo a través de la fe, ¿no? Efesios 2:6 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. El medio es la fe. Y aún así la fe es parte de la gracia. Lo aprendí de mi hermano Luis, que está sentado. Y la última, soli Deus gloria. Solo la gloria de Dios, ¿no? Todo cuanto es, cuanto gira, cuanto se mueve. La Biblia dice que toda la creación alabe al Señor. Todo es para su
para su gloria. Esos son los 5 principios de las 5 solas de la Reforma en el siglo XVI. Y eso fue como el pensamiento rector de ese tiempo, de ese momento. Caminar otra vez sobre la verdad bíblica, sobre las 5 solas. Todo esto porque vamos a llegar a través de estos 200 años, tranquilos que tenemos hasta las 3:30 de la tarde, a través de estos 200 años para llegar a lo que tenía Tomás: incredulidad, lo que hay en el corazón del hombre hoy en día. ¿Por qué? A partir del siglo XVII y del siglo XVIII, entonces los pensadores, los intelectuales, los cacaos, los que se dedicaban solamente a pensar y a escribir libros y a manejar los hilos de la sociedad, dijeron: oiga, esto es como muy oscuro. Esa época de que hay vendados y que las 5 solas y que solo la Biblia, no, eso es como un dogma religioso. Tenemos que salir de toda esa oscuridad de la religión. Y a la Biblia y a la luz de la palabra le llamaron oscuridad. Entonces ahora ellos iban a entrar en la época y la corriente filosófica e intelectual de la razón, y nació un movimiento que se llamó el iluminismo, octavo primario. Entonces salimos de las tinieblas a la luz, ¿no? A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. A la Biblia le llamaron tinieblas y a la razón humana ahora le llamaron luz. Y ese fue el movimiento de la razón, el movimiento del materialismo, el movimiento del naturalismo. Solo existe lo que vemos y lo que tocamos y lo que está en la naturaleza. Lo espiritual no existe, la eternidad no existe, Dios no existe. Porque la razón nos dicta eso. Y ellos pensaban que estaban andando en luz, y esa era la evolución humana, ¿no? Basta decir que esa evolución humana nos llevó a la catástrofe más terrible, que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La primera hubo 30 millones de muertos y en la segunda 80 millones de muertos. Esa era la luz de la razón de los hombres. A eso nos llevó ese movimiento del siglo XVII y del siglo XVIII. Solo materialismo, solo razón. En el siglo XVIII y XIX les dijeron: no, la razón no funcionó. Fracasó el hombre de tanto pensar, no valió mal. Tiene el corazón podrido, solo piensa maldades. Entonces ahora vamos a entrar en la era del romanticismo, y así se llamó ese movimiento intelectual. El romanticismo, 18 y 19, siglo XVIII y siglo XIX, 1700 y 1800. Entonces ahora lo que cuenta es cómo te sientas. ¿Cómo te sientes tú frente a la naturaleza? ¿Cómo te sientes tú frente a tu esposa, a tu marido? ¿Ya no te gusta? Déjalo, tranquilo. ¿Cómo te sientes tú frente al pecado, a la maldad? ¿Cómo te sientes tú frente a, ¿cómo se llaman los que tienen relaciones sexuales con sus hijos? Incesto. No, a mí no me afecta el incesto, yo creo que eso es natural, ¿no? Caín y Abel lo hicieron, Adán y Eva. Me siento bien. Entonces fue la era del cómo te sientes. La era del hedonismo, el placer por el placer. Aquí lo que importa es cómo tú te sientas, de resto no importa. Ni la solo fide, ni la solo gracia, ni nada de eso importa. Ni la razón. Aquí lo único que importa en este movimiento es cómo te sientes. Las emociones, los sentimientos y los sentidos. Por eso se llamó la era del romanticismo. La era del romanticismo. Y ya en el siglo XX hasta el presente, que estamos en el siglo XXI, viene la era que se llama el postmodernismo, ¿no? Siglo XX modernismo, y ahora estamos en la era del postmodernismo, y ahí aterrizamos la introducción. En el postmodernismo hay 3 movimientos. Uno que se llama el escepticismo, los escépticos. Dice: no, la verdad yo no creo en nada. Eso tampoco lo creo. Y eso, no, eso tampoco. Y eso, no, eso menos. Yo prefiero no creer en nada, ¿no? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Somos unos entes ahí flotantes. Nacimos para morir y ya, punto. Ya, la vida no tiene ningún sentido. No creen en nada, son escépticos en todo. Hay otro movimiento en este siglo que se llama el subjetivismo. ¿Qué quiere decir? Que están sujetos a lo que ellos piensan, a lo que ellos creen y a lo que ellos sientan. Este subjetivismo se lo heredó el hombre del romanticismo. No, ¿sabes qué? Si yo me siento bien así, pues para mí está bien. Y si tú no te sientes bien conmigo, pues es tu problema, no es mi problema. Es como yo me sienta, y yo vivo sujeto a como yo me sienta. Y como yo me sienta, esa es la verdad para mí. Si tú te sientes bien adorando a Buda, respeto tu creencia y está bien para ti. Pero respétame que yo adoro la Pachamama, ¿no?
y mi manera de conectarme con la Pachamama es a través del yagé, el que consumía mi amigo Mauricio. Y ahí esa es mi vida espiritual. Y yo te respeto a ti. Tú no me tienes que convencerme de que adore a Cristo ni a Buda, y yo no te voy a convencer a que te metas unas trabas con yagé para adorar a la Pachamama. Y todos estamos bien, porque lo que importa es ese subjetivismo, lo que cada uno está sujeto a lo que cree. Eso es ahora. Estamos hablando de lo que está pasando en el subconsciente colectivo de esta sociedad. Hay un escepticismo y hay un subjetivismo a los sentimientos y a las emociones. Y el tercer pensamiento que tenemos es relativismo. Esto es filosofía de decir. Todo es relativo. Todo es relativo. ¿Sí? ¿Será que el agua moja? Es relativo. ¿Sí? Depende. Si te la pones en la ropa, moja la ropa. ¿Sí? Todo es relativo. ¿Sí? El sol sale o no sale. Sale y también no sale. Hace 100, creo que ¿dónde fue? Olvidé este científico físico del gato en la caja. No sé si Cristian lo sepa. El de la teoría cuántica. ¿El gato está en la caja? Sí, el gato está en la caja. ¿Está vivo? Sí, está vivo. Pero ¿cómo le parece que no está en la caja y está muerto? Ay, ¿cómo así? No, sí. Porque estamos en la época del relativismo. ¿Sí? ¿Cristo es Dios? Sí, Cristo es Dios. Pero ¿cómo le parece que también es hombre? Entonces yo puedo decidir si creo que es hombre, creo que es Dios. Y todo se ajusta a que todo es relativo. Y caímos en el relativismo moral, ¿no? ¿Es pecado asesinar un niño indefenso dentro del vientre de una mamá? No, ¿quién dijo eso? No es asesinato. Eso se llama, ¿cómo se llama, doctora? Eso se llama, tiene que ver con salud. Se me escapa el programa, le cambiaron el nombre. Recreativa, no, salud. Algo bonito, tiene que ver con que usted cuide la salud de la reproducción de los niños, o sea, mate a sus hijos, suena bonito. Entonces, todo está dentro del relativismo moral. Esa es la época que estamos viviendo. Escépticos, subjetivos a lo que pensamos, a lo que sentimos, y en el relativismo. Para unos sí y para otros no. Esta es la decadencia moral de la humanidad en el siglo XXI. Por eso hoy vamos a hablar de la incredulidad, del relativismo, del estar subjetivo. ¿A qué estaba sujeto Tomás? No, yo me sujeto si veo. Si yo veo, creo. Si no, pues no creo. Estaba sujeto a eso. No, yo siento que como que eso no es verdad, que Él resucitó. Como yo siento eso, ¿quién me va a quitar que deje de sentir eso hasta no ver? Hasta no ver. Esa es la época. Y todos estos movimientos, no sé si usted se ha dado cuenta, que están en el mundo, en la sociedad, en los medios, en la academia, en la literatura, en la prensa, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en las aulas. ¿Cómo le parece que también están en la iglesia? Este movimiento se ha metido en la iglesia. Ahora ya no importa la palabra, las 5 solas de la sola escritura. Ahora importa es cómo te sientas. Uy, ¿te sientes bien en esa iglesia? No, ahí es el lugar para ti. No, pero es que ahí no hablan palabra, ahí solamente hablan de prosperidad. No importa, pero si ahí te sientes bien, ahí es el lugar. Ahí es el lugar. También entró ese movimiento a la iglesia, el cómo te sientes. No crees lo que está en la Biblia, sino crees es a un pensamiento al cual ya estás sujeto, subjetivismo. Puedes creer cualquier cosa, que Jesús era primo hermano de Buda, y si eso te hace sentir bien, pues eres bienvenido a la iglesia. ¿No? Que Jesús aprendió, yo no sé con quién, por allá en Egipto, en los años de su juventud. Una cantidad de cuentos raros. Eso también se ha incluido en la iglesia, el relativismo, el subjetivismo y el escepticismo. Entonces la iglesia ya no sabe en qué creer, ya cree más bien en los sentimientos, en cómo se está sintiendo la persona. Y eso no solamente está en el mundo, está en la iglesia, sino que también está en el corazón del creyente. Es lamentable. Por eso tenemos que reset todo y volver ¿a dónde? A la escritura, a la solo escritura. Vamos a ver entonces qué nos dice, una vez hecha la introducción, qué nos dice Tomás. Juan 20,
24. Vamos a sacar 5 principios que podemos aprender de nuestro estimado Tomás. Vamos a ver si podemos seguir ese ejemplo tan perverso y tan incrédulo de este hombre. Versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, quiere decir gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Tomás, uno de los ¿qué? De los 12 ¿qué? Discípulos, apóstoles, seguidores, cercanos, llaverías de la rosca. Acuérdense que eran 72 discípulos y ahí había una rosca de 12 y había una rosquita más pequeña de 3, pero Tomás estaba en los 12. Estaba en los 12. ¿Sabe cuántos años andó con Jesús? Durmió con Jesús, comió con Jesús, escuchó todos los discursos de Jesús, vio a Jesús hacer todos los milagros, vio resucitar la hija de Jairo, vio resucitar a Lázaro, vio al Señor apagar la tormenta, vio a Pedro caminar sobre las aguas, vio al Señor, etcétera, etcétera. Todos los milagros. Supo de la transfiguración, que se transformó así, blanco, y bajo Elías y Moisés. Y aquí vemos a uno incrédulo, dudando, escéptico. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que los apóstoles también dudaron y también fueron incrédulos, aún caminando con Jesús y viendo los milagros de Jesús. Si eso le pasaba a uno de los 12, ¿qué será de usted y de mí? Yo no sé si usted se ha culpado, cuántas veces se ha culpado por sus dudas, por sus incertidumbres acerca de la vida de fe, por sus escepticismo, como que, ay, yo no sé si creer eso, ¿verdad? ¿Será que sí? ¿Será que no? Yo creo que la Biblia se equivocó. ¿Será que yo soy santo? Pero yo bien puesto que sí soy, ¿verdad? ¿Será que yo sí soy salvo? No puedo pasar ni media hora orando y ahora voy a aspirar a pasar una eternidad con el Señor. Y comienza una serie de dudas, cosas difíciles de creer. Mis hermanos, le pasó a Tomás. Es normal que le pase a usted y a mí. Es parte de la humanidad, la duda, el escepticismo. Aunque creamos que somos los cristianos más fieles y firmes y que tenemos una fe así, mejor dicho, a mí nadie me tumba en la fe. Aún no mientas, en tu corazón ha habido duda, incredulidad y escepticismo acerca de Jesús. Ese es el primer mensaje que nos deja ver Tomás. ¿Se vale la duda o no se vale la duda? Se vale la duda. Se vale la duda. Claro que se vale la duda. Sigamos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Cómo así? Aquí Jesús está resucitado. Y hubo un momento en que Jesús fue a buscar sus 12. El Señor sabía que ellos se reunían, estaban escondidos, porque los judíos dijeron, matamos al cacique, ahora vamos a ir por ellos, por sus seguidores. Y ellos estaban todos ocultos, todos escondidos. Y por allá fue el Señor Jesús y se les presentó. Fue el Señor Jesús y dijo, mire, estoy resucitado. Pero ese día, tan de malas en Tomás, que ese día Tomás no se reunió. No fue a la iglesia ese día. No se congregó. Dijo, ay, no, qué pereza. Todos los domingos uno yendo a la iglesia. Hoy voy a quedarme viendo la serie de Netflix. 384 capítulos. No fue a la iglesia, no se reunió con los hermanos y ese día apareció el Señor Jesús. Mis hermanos, sí, es para decirles que es importante congregarse, que es importante reunirse, que a veces en la iglesia pasan cosas que no pasan afuera,
que a veces Dios da cosas en la congregación de sus hijos que no da solito. Ay, pastor, pero Dios está en todas partes y yo sí me he hecho la bendición por la mañana, la Santísima Virgen María. Es necesario congregarnos. Tomás se lo perdió. Mis hermanos, cuando usted no pueda venir a la iglesia, pregúntese ese día, ¿qué tendría el Señor hoy para mí? Tocará ir en 8 días, poner el despertador temprano, apagar temprano ese celular el sábado de la noche para levantarme temprano el otro día, ir a la iglesia. Mis hermanos, Tomás se lo perdió. No se pierda de cosas que Dios tiene para usted en la congregación. Dídimo no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y mire que más adelante, en el verso 26, dice: 8 días después, estaban otra vez, o sea, se reunían sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Aquí sí fue. Se reunían los domingos, conmemoraban, celebraban, no sé qué hacían, pero sabían que Jesús había resucitado el domingo y ellos se reunían el domingo. Como que en la tradición judaica estaban guardando el Shabbat, se reunían los sábados, el sábado era el día del Señor, pero ahora habían salido del judaísmo sin dejar de ser judíos, pero ahora estaban celebrando y reuniéndose en la resurrección, el domingo, el primer día de la semana. Y este domingo sí fue Tomás, y apareció el Señor. Mis hermanos, la Biblia dice: no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Usted no se imagina lo hermoso que es la vida en comunidad, lo hermoso que es tener el hábito y formar a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, el hábito de congregarnos los domingos. Es una bendición. Es una bendición estar ahí conectado con los hermanos, conectado con la palabra. Dios hace cosas hermosas en el momento en el que nos reunimos. Amén. El segundo principio que nos deja ver Tomás, estoy yendo súper rápido, es: no deje de congregarse. Quizá Dios tiene algo espectacular para usted ese domingo. Le dijeron pues los otros discípulos, el 25, al Señor hemos visto. Ese día que no viniste a la iglesia, al Señor hemos visto. Y Tomás les dijo: con ese cuento, sí. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, no creeré. No creeré. Hermanos, ¿en qué no creyó Tomás? Dígalo duro, doctora Johanna. En la resurrección. ¿Creía Tomás en Jesús? Sí. ¿Él les dijo que iba a resucitar? Y le están diciendo sus compañeros que lo vieron, que apareció en la iglesia. Les digo: no creo. En la resurrección. Mis hermanos, es muy, pero muy importante que usted y yo tengamos clara la obra completa de Jesús. A nosotros nos han enseñado siempre acerca de la muerte de Jesús y los 39 latigazos y qué pecado, y Mel Gibson con la película y cómo sudaba y se caía y no era una cruz sino un tronco atravesado, etcétera, etcétera. Y vemos un Jesús ensangrentado, herido, colgado, desangrado, muerto. Esa es la mitad del Evangelio. Esa es la mitad de la obra redentora de Cristo. No quedó allí muerto en el madero. Adivine qué pasó. Resucitó. Y cuando creemos y tenemos presente esa resurrección, nuestra vida comienza a ser transformada. Cosas en nuestra vida comienzan a resucitar
también la Biblia dice, por cuanto Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Es importante que tengamos el paquete completo del Evangelio, de la buena noticia. La buena noticia no es que murió solamente por mis pecados, gloria a Dios por eso. La noticia completa es que murió y también resucitó, y eso era lo que no creía Tomás, en la resurrección. La resurrección es muy importante. Quiero leerle rápidamente, alisten sus Biblias para que me ayuden con pasajes. Necesito lectores rápidos. Leerle unas cuantas cosas que nos trae la resurrección. Eso en lo que no creyó Tomás debe estar firme en nuestro corazón. Esa resurrección, y quiero por la Biblia mostrarles solamente algunas cosas que trae la resurrección para ti. Aliste por favor 1 Corintios 15:14. A dedo. Paulita, 1 Corintios 15:14. Yolandita, 1 Corintios 15, 54, 55. Hermana Daniela, 1 Tesalonicenses 4:13. Hermano Mauricio, Juan capítulo 11, verso 25. Hermana Fernanda, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 14. Hermana Joana, Filipenses 3:20. Hermana Esperanza, Romanos 8:34. Y hermano Luis, Romanos 6:4. Arranquemos entonces. 1 Corintios 15:14. ¿Quién la tiene? Con voz de trompeta. Si Cristo no ha resucitado, entonces nuestro mensaje no tiene caso, ni su fe tampoco. Gracias, hija. Si Cristo no ha resucitado, en vana es nuestra fe. Estamos creyendo en vano. Es una fe falsa. La resurrección de Cristo lo que te dice es que tu cristianismo es real. Tu cristianismo es válido. Lo que crees históricamente ha sido confirmado. Flavio Josefo escribió mucha literatura, un historiador que no era cristiano, romano, acerca de la resurrección de Cristo. No solamente encontramos sustento antropológico, histórico y científico en la escritura, sino también en el mundo secular, que confirma que la resurrección de Cristo fue real. 500 personas lo vieron durante 40 días que andó sobre la tierra resucitado. Si no hubiera resucitado, en vana sería nuestra fe. ¿Para qué? Apague y vámonos. Pero como sabemos que resucitó, entonces nuestro cristianismo es confirmado, es real, es valedero, es genuino, es auténtico, es serio. Es la primera cosa que nos da la resurrección. Confirma que nuestra fe es cierta, es válida. 1 Corintios 15, 54, Yolandita. Cuando lo que se pudre se vista con lo que nunca se pudre, y cuando lo que muere se vista con lo que nunca muere, entonces lo que dice la Escritura será realidad. La muerte ha sido devorada por la victoria. Gracias, hermana. La muerte ha sido devorada por la victoria. Creo que la Valera dice, sorbida es la muerte en victoria. Tenemos victoria sobre la muerte, porque Él venció sobre la muerte. Tú y yo tenemos esa victoria sobre la muerte. Él resucitó de entre los muertos, entonces tú y yo resucitaremos de entre los muertos. Qué hermosura que es la resurrección de Cristo. ¿Nos beneficia o no? ¿Cuántos aquí quieren creer en la resurrección de Cristo y ser resucitados de entre los muertos? Es la promesa de la vida eterna. 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Gracias, hermana. Los que murieron, Pablo dice, no se entristezcan. Ellos van a resucitar y tendrán vida eterna, porque murieron con la fe en Jesucristo, creyeron en la resurrección. Los que murieron sin la fe en Jesucristo, dice Pablo, lo siento, no tienen esperanza ya. No tienen esperanza.
Eso nos sirve, la resurrección de Cristo, para poder asimilar un luto, para poder asimilar un duelo en el caso de las personas que han muerto en el Señor. Tuvimos una pérdida en la familia muy reciente. Mi tía, una enfermera, la que atendió mi parto, el parto de mi mamá, la que me recibió, fuimos muy, muy cercanos con ella, muy, muy querida, muy linda. Creyó al Señor Jesús. De repente sufrió un cáncer que se la llevó en 2 meses. Con la misericordia de Dios pude despedirme de ella el 30 de diciembre y confirmarle que sería resucitada, confirmarle su fe en el Señor Jesús. Murió en una paz y en una tranquilidad hermosa. Y todos los familiares, sus hijos, mi mamá, que es la hermana de mi mamá, pudimos ver cómo el Señor colocó una paz y un gozo en nuestro corazón. La nostalgia de no verla, pero la alegría y el gozo de ver que la veremos y que será resucitada por su fe en Jesucristo, por su fe en la resurrección. Es un gran beneficio poder ver personas que mueren con su fe en Cristo, poder asimilar de una mejor manera ese luto o ese duelo. Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Uy, qué hermoso! Versículo de versículos. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Qué precioso! Porque Él es la resurrección. ¿Resucitó o no resucitó Cristo? Entonces tú también resucitarás. Creer en la resurrección de Cristo es creer que tú tendrás vida eterna. Aunque estés muerto, vivirás. Hoy Tomás no creía en eso. Se lo estaba perdiendo. Casi nada al viejo Tomás. Ay, Dios santo. La vida eterna. Primera de Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ay, así, gracias hermana Fernanda. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Eso es una promesa de resurrección. Resurrección, así también como Cristo resucitó. Qué hermosa es la palabra, cómo no confiar en esto. Filipenses 3:20. Pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo, el cual transfigurará nuestros cuerpos a imagen de su cuerpo glorioso, en virtud del poder que tiene de someter así todas las cosas. Gracias, hermana. En virtud del poder que tiene, transformará nuestros cuerpos en cuerpos gloriosos, como Él, dice la Escritura, ¿no? Llegó a aquel lugar y las puertas estaban cerradas y Él atravesó las paredes y se hizo en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y todos quedaron como: ¿y este por dónde se entró? Pero lo reconocían porque era su cuerpo. Tú y yo también resucitaremos con nuestros cuerpos y vamos a reconocernos y nos van a reconocer. Solamente que el material ya no será de polvo, el material ya no será de carne. Bueno, carne es un dicho porque nuestro cuerpo está hecho de polvo. Contiene los 14 elementos químicos que contiene el polvo y los 4 gases. Está comprobado científicamente que la Biblia dijo que polvo eres y en polvo, eso somos, tierra. Eso es un empaque de nuestro yo, de nuestra alma, de la suma de nuestro carácter, nuestras emociones, nuestro temperamento. Eso no es polvo, eso es eterno. Solamente hay 2 lugares en esa eternidad: el cielo o el infierno. Y depende de tu fe en Jesucristo y en la resurrección de Cristo. Entonces, cuerpos nuevos, renovados, de un material incorruptible. Filipenses 3:20. Vamos 8:34. Penúltimo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Wow, gracias hermana Esperanza. Esta palabra es preciosa. Resucitó y está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Qué hermoso. Si no hubiese resucitado, ¿quién estaría intercediendo por nosotros arriba? Nadie.
Qué hermoso es creer en la resurrección de Cristo, porque tienes a alguien que está allá, que intercede por ti, tienes un abogado. Juan dice, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Abogado tenemos. Así que no hay excusa. El problema de tu pecado está resuelto. Tú decides si eres un conchudo y te alejas de Dios para ir al libertinaje y al mundo. Tú lo decides, pero el problema de tu pecado está resuelto por un abogado que resucitó y que está sentado a la diestra de Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje de la Escritura. Creer a esto, a lo que Dios nos dio, nos regaló por gracia. De Génesis, Apocalipsis, el mensaje es que Dios te ama y quiere que le conozcas. El problema es el pecado, Cristo la solución y tuya la decisión. Ese es el mensaje de la Biblia. Ese es el mensaje de la Escritura. Sigamos, última, Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros saldremos en vida nueva. ¡Qué hermoso! Así como Cristo resucitó, nosotros también hemos resucitado y ahora tenemos vida nueva, vida nueva. Es lo que hay en Cristo. No es que, ay, cambié de religión. No es que, ay, ahora estoy leyendo la Biblia. Ay, ahora estoy yendo a cultico allá, todo pandereta, la vareta. No, todo eso está bien, todo eso está bonito. Venga a la iglesia. No cambie de religión, pero busca al Señor. No cambie de iglesia, busca al Señor. Pero la idea es, cuando creemos en la resurrección, que hay una vida, ¿qué? Nueva. Hay una vida nueva. Cuando creemos en Cristo, como dice la Escritura, viene el Espíritu Santo y nos sella, y eso comienza a producir cosas nuevas. Si tu vida no ha cambiado, pregúntate si has creído en Cristo, como dice la Escritura. Si ha venido el Espíritu Santo para darte una vida nueva. Seguimos, ya estamos terminando. Tercero es la importancia de la resurrección y todos los beneficios que tiene para nosotros. Sigamos. Cuarto, verso 26. 8 días después estaban otra vez, qué bueno que estaban reunidos. Estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Traspasó las paredes. Luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Hermanos, hay dos personas en el mundo: los incrédulos y los creyentes. Los incrédulos y los creyentes. ¿Qué es un incrédulo? Que no cree. ¿Qué más sería un incrédulo? Uno que cree como en una doctrina, pero que no es, pero falsa. Que cree en algo errado. Duda, miedo. ¿En qué debería creer un incrédulo para que dejara de ser incrédulo? Algo tangible. En algo tangible. Romanos 6 dice, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos aquí han pecado? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Después llegó la buena noticia de Cristo. Pero un incrédulo lo primero que tiene que creer es que está condenado, está destituido de la gloria de Dios. Tiene que ser consciente de su condenación. Tiene que ser consciente que si sigue confiando en sus buenas obras, puede seguir confiando en que está condenado, porque sus buenas obras no le van a salvar. Porque Dios no nos aprueba por las obras, sino por la fe. ¿En quién? ¿En la existencia de Cristo o en la obra de Cristo? ¿Y cuál es la obra de Cristo? Vida, muerte y resurrección. Vida, muerte y resurrección. Que me justificó. Te justificó. ¿Cómo así?
recibió el castigo que tú merecías. ¿Qué más hizo? ¿Qué más hizo? Te santificó. ¿Cómo así? ¿Eres santo porque no pecas? No, eres santo por la sangre derramada que te limpia de todo pecado. Te adoptó hijo. Te adoptó hijo, Juan 1:12. Mas a todos los que creyeron, a los que lo recibieron y creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Se llama adopción. Y te salvó. Es distinto creer en la existencia de Cristo a creer en la obra de Cristo. Son dos cosas muy distintas. Todo el mundo cree en Cristo, un chuchito. Pero creer en la obra es lo que hace que pases de muerte a vida. Entonces, lo primero que tiene que creer el incrédulo es que debe ser consciente de que está condenado por sus obras, por sus delitos y por sus pecados. Debe ser consciente de eso. Lo segundo que tiene que ser consciente es que la vida no le pertenece y que un día dará cuentas a Dios por su vida. Es que la vida es mía y yo hago con ella lo que se me dé esa cosa fea. Tiene que ser consciente ese incrédulo de que un día dará cuentas a Dios por su vida y que la vida no es de él, ni él se dio la vida a sí mismo. Es que yo no existía y dije sea yo y yo fui. No, tiene que ser consciente que su vida la produjo Dios con un propósito. El propósito es que le conozca y que sea salvo. ¿Qué es lo siguiente que tiene que creer un incrédulo? En la eternidad. Tiene que ser consciente que este empaque se vuelve polvo, pero que el alma, el yo, la sustancia, la suma de su carácter, de su temperamento, de sus decisiones, de sus emociones, el yo, lo que él es, como decía Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, el yo, eso es eterno. Él tiene que ser consciente de una eternidad. Y solamente hay dos lugares de destino, no tres, ni uno. La condenación eterna o infierno, o la presencia de Dios para siempre. Debe el incrédulo ser consciente de eso. Lo otro que debe ser consciente el incrédulo es de la obra de Cristo. Dios llama a que todos los hombres se arrepientan en todo lugar. El Espíritu Santo le ayuda a convencerlo de su pecado, de su eternidad, de su incredulidad y que debe dar cuenta de su vida. Y él decide si le dice al Espíritu Santo ¿sí o no? Tuya es la decisión. Dios te ama, quiere que le conozcas, tiene un propósito para tu vida. El problema es el pecado, Cristo la solución. ¿Y tuya? Si dices sí creo o no creo. Eso es lo que debe creer un incrédulo. Ahora, ¿los incrédulos creen en Dios? Sí. ¿Creen en Cristo? Sí. ¿Creen en la Biblia? También. No, esto es un meme que dice, y peores cosas vendrán, dice la Biblia. Es un meme secular. Creen que las cosas del Apocalipsis son reales. Creen muchas cosas de las que están en la Biblia. Nadie les ha predicado, pero tienen una conciencia que les dice que la Biblia es real, que Dios es real, que la eternidad es real, que Cristo es real, que están condenados de verdad, que su vida no tiene sentido. El incrédulo es consciente de eso. Pero hay una diferencia entre el incrédulo y el crédulo. El que cree también cree todo lo que cree el incrédulo, pero el que cree ha decidido dar el paso de seguir lo que cree. Y el incrédulo no ha decidido dar el paso de seguir lo que él es consciente que es verdad, porque no le conviene. Tendría que dejar una serie de cosas, una serie de manitas, una serie de cositas que él piensa que son beneficio para él, pero que al final lo llevarán a la condenación eterna. Tremendo. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces el creyente ya creyó en todo, creyó en la eternidad, creyó en Dios, creyó en la obra redentora de Jesús, se arrepintió. ¿Habrá creyentes incrédulos? La hermana Esperanza mencionaba algo. Hay creyentes que podemos llamar incrédulos en el sentido que han estado creyendo cosas que no son sanas, que no son
bíblicas, que no son verdad. Como se dice vulgarmente, a esos creyentes los metieron cuento, los metieron gato por liebre. ¿Qué debemos creer los creyentes? Debemos volver al siglo XVI, a 1512, y ubicarnos en la Reforma, y ubicarnos en las 5 solas. Solo Escritura, solo gracia, solo fe, solo Cristo y solo Deus de gloria. Debemos creer en eso, ni más allá ni más acá. Es más sencillo creer en eso que creer en una cantidad de cuentos y fábulas que se han venido enseñando en la iglesia contemporánea en los últimos 100 años. Se han enseñado cosas y usted y yo hemos creído cosas aún dentro de la vida de fe que no pertenecen al Señor, que no pertenecen a la Biblia, que no pertenecen a la fe, que no pertenecen a la sola Escritura, ni a la sola gracia, ni a la sola gloria de Dios. ¿Quién nos enseñó, por ejemplo, el yo declaro? Y yo declaro que... Yo declaro es parte de un movimiento, una corriente de pensamiento de una señora que se llama Rhonda Byrne. Escribió un libro muy famoso, un bestseller que se llama El Secreto. El de declarar las cosas, el que tus palabras tienen poder. Eso no hace parte del Evangelio, mis amados hermanos. Eso hace parte de una pseudociencia, pero no hace parte del Evangelio de Jesucristo. Es que Dios dijo, sea la luz, y Dios dijo, sea no sé qué, y Dios dijo. Entonces, como tú eres un hijo de Dios, un Jehová Junior, dijo un pastor famoso, entonces tus palabras tienen poder para formar cosas. La Biblia no dice eso. ¿Sabe cuáles son las palabras que tienen poder? Las de Dios, no las tuyas. Las palabras de Dios son las que tienen poder. Pero Rhonda Byrne, con el bestseller El Secreto, extendió eso. Y miles de escuelas proféticas y miles de iglesias comenzaron a adoptar esta materia en sus escuelas teológicas. Del yo declaro. Eso no pertenece a la Biblia, no pertenece a la verdad de Cristo, no pertenece al Evangelio. Es una pseudociencia con más cara de brujería que de cristianismo. Hay creyentes incrédulos. Hay creyentes incrédulos. Yo declaro. Y otra peor, yo decreto. ¿Quién es el único que decreta? Dios y Pedro. No es ni Dios ni Pedro para decretar cosas. Hay cosas que Dios ha decretado desde antes de la fundación del mundo y las va a llevar a cabo. Pero usted y yo no estamos llamados a decretar nada. ¿Quién os enseñó fábulas humanas? Pero somos creyentes y declaramos y decretamos. Eso no pertenece a la vida de fe, mi querido hermano. Tenemos que volver a la sola ¿qué? Escritura. A la solo Christus. Tenemos que ser sanos en nuestra fe. Yo desato, yo ato. Porque el Señor dijo, todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra. Y sacaron el pasaje de contexto y de eso se hizo una doctrina cristiana general. No es bíblico. El contexto que está diciendo es lo que hagas en la iglesia, Dios lo probará en el cielo. Y lo que está establecido en el cielo, así tú lo vas a establecer en la iglesia. Es el contexto fácilmente entendible del versículo. Pero nos dijeron que atábamos bendición, que atábamos prosperidad, que atábamos demonios, que desatábamos esposas, que hasta novias. Hicieron de nuestra fe una fe torcida, errada. Y en vez de llevarnos a ser creyentes, nos llevaron a ser incrédulos. Porque creer cosas erradas, como decía Esperancita, es también no creer en la verdad. Tenemos que volver a la sola Escritura. Solo Escritura. Yo ato, yo desato, yo visualizo. Esa visualizo me la enseñaron a mí también. En un movimiento grande, una iglesia, serví por varios años en iglesias muy grandes. Me enseñaban este tipo de pseudociencia. Visualiza. Ahora decreta.
ahora desata, pero si Satanás viene, ata. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, por Dios? ¿Quién nos persuadió a creer en estas cosas que no pertenecen al Señor? Visualizo, ato, desato. Maldición y generación. ¿Quién nos enseñó eso? Yo leí todo el currículo, no la literatura de quien inició este movimiento de maldiciones generacionales. Estuve en la iglesia donde enseñaban eso. Una señora llamada la super mega general de Dios, una mega profetisa que hace hablar a los billetes y tal. No digo el nombre. Maldiciones generacionales. Dice que fueron clavadas en el acta de decretos que había contra nosotros en la cruz, y que allí el Señor despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente. No, pero es que por allá en Éxodo dice en Deuteronomio que hasta la tercera y cuarta generación, y no dice que en Cristo son nuevas todas las cosas, y que el que está en Cristo nueva criatura es, y que las maldiciones viejas pasaron, y que aquí todas las cosas son hechas nuevas. No nuevas maldiciones. No hay tal cosa como maldiciones generacionales. Habrá un condicionamiento genético que es distinto. Eso es más biológico que espiritual. Y nos enseñaron eso. Nos hicieron creyentes incrédulos, creyentes escépticos, creyentes relativistas, creyentes sujetos a lo que ellos nos enseñaron. Y debemos volver a la sola escritura. Última. Nos enseñaron la famosa guerra espiritual. ¿Cuántos aquí le pisaron la cabeza al diablo? Y le pisamos y ato y decís, ¿qué es esa cosa? La Biblia no habla por ninguna parte de una guerra espiritual. Pastor, búsquela en su casa. Si la encuentran, me da el versículo donde diga guerra espiritual, y un día hablamos de todos estos temas. Creo que por ahí tengo 1 o 2 sermones hablando de qué debemos creer los cristianos según la Biblia, una fe creciente. Creo que está en YouTube. Guerra espiritual. Última, salvación por obras. Cristo te salvó en la cruz del Calvario, te justificó, te santificó, te adoptó hijo, te salvó y resucitó. Pero tú tienes que esforzarte para ser salvo. ¿Cómo así? ¿O me salvó o no me salvó? ¿O me salvó Cristo o me salvo yo? Si me salvo yo, entonces no necesito a Cristo. Si el pecado me lleva al infierno, dejando de pecar me salvo. Y en vano fue la cruz y la resurrección y todo el sufrimiento del Señor. No, mi hermano. La salvación es por gracia. Por medio de la. Pero eso dice la Biblia. Y tenemos que creer a la sola escritura. Sí, hermano, pero ahí donde usted peque y venga el Señor en ese momento, vea, paila. A la quinta paila del infierno. Y Satanás allá con un trinche. Porque nos enseñaron que Satanás estaba en el infierno, ¿no? Con un trinche ya chuzándole la cola a los que iban llegando. La Biblia dice que Satanás está en ¿dónde? El príncipe de la potestad del aire. No lo enseñó Walt Disney. Nos enseñaron muchas cosas y nos hicieron creyentes incrédulos. Por eso es que nuestra vida, la vida de Cristo, no se pudo manifestar en nosotros. Y éramos unos cristianos deprimidos, aburridos, fracasados, pecaminosos, frustrados, tibiongos, carnales, medio salvos, medio condenados. Porque nos hicieron unos creyentes incrédulos, donde no se manifestó la vida, la gracia, la gloria, la presencia, la libertad, el amor, el gozo, la salvación, todo el paquete de la resurrección. Y pusieron pesadas cargas sobre nosotros. Cristo murió por ti, pero tienes que. Y pusieron la pesada carga sobre nosotros. Carga que ellos mismos quieren llevar, ¿no? Decía el Señor Jesús. Eso debe creer el incrédulo y en eso no debe creer el creyente, porque la vida de Cristo es una vida que nos trae a libertad, pero es una libertad no para pecar, sino una libertad para vivir en santidad, en gozo, en alegría. No conozco el primer cristiano que tenga una fe en Cristo que diga, ¡ay, gloria a Dios!
conocí a Cristo, tengo una vida nueva, ahora Cristo recibió mi pecado, he creído en la justificación, ahora el Señor me santificó, soy santo por la sangre de Cristo, ahora me adoptó hijo y ahora soy salvo, gracias Señor, me voy para el mundo a pecar. Yo no veo el primer cristiano que haga eso. ¿Sabe quiénes hacen eso? Los que creen que la salvación depende de lo que ellos hagan. Y como pecaron, se culpan, se achantan y dicen, no, yo no vuelvo a la iglesia, mejor me voy para el mundo a revolcarme. Cuando esté bien mal, vuelvo. A ver si logro esta vez y ser santo. Hicieron de los creyentes incrédulos, cargando pesadas cargas. Terminamos con el quinto. ¿Amén o no amén? Pero sí, lloren. Quinto. Luego dijo Tomás el 27, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Guau. Señor mío y qué? Y Dios mío. Significa que Jesucristo es, dígalo si bien, Dios. Bueno, no me lo estoy inventando yo. ¿Quién lo dijo? El incrédulo de Tomás. Señor mío y Dios mío. Lectores, rápido por favor, alisten las espadas. Lucas 2:11. Yolandita, Lucas 2:11. Paula, Juan 10:30 y 33. Juan capítulo 10 verso 30 y verso 33. Luchito, Juan capítulo 1 verso 1 y verso 14. Juan capítulo 1 verso 1 y verso 14. Con esta terminamos. Mauricio, Hechos capítulo 20 verso 28. Esposa, Tito 2:13. Doctora Joana, segunda de Pedro 1:1. Hermanita Esperanza, Filipenses 2:6. Hermana Daniela, Colosenses 2 versos del 9. ¿Qué dice Lucas 2:11? Ha nacido un Salvador que es el Mesías y es ¿quién? El Señor. ¿Sabes a quién se le llama Señor? A Dios. A Dios. ¿Y quién fue el que nació? Un Mesías y un Dios, un Salvador. Dios hecho carne, hacedor de grandes planes. ¿Qué dice acá? Este fue el que nació. Jesucristo es Dios invencible. Jesucristo es Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué dice Juan 10:30? Mi Padre y yo somos uno. Mi Padre y yo somos uno. Dios es el Padre. Y Jesucristo, el Hijo, también es Dios. Mi Padre es uno que está acá y yo soy otro que está acá y somos ¿cuántos? Uno. No somos el mismo, no somos unicidad, sino somos unidad. Mi esposa y yo somos uno, pero somos dos, somos uno en la carne. Mi Padre y yo, dijo Jesucristo, somos uno. O sea, Jesucristo es Dios, como el Padre es Dios. ¡Qué hermoso! Eso dijo Tomás, Señor mío y Dios mío. ¿Qué dice el 33, Paula? 10:33. Los líderes judíos le respondieron, no te apedrearemos por algo bueno que hayas hecho, sino porque hablas en contra de Dios. Ah, no te vamos a apedrear por lo que hiciste y todos tus milagros, sino porque están diciendo que eres Dios. Por eso es que te vamos a apedrear. ¿Cómo te ocurre decir que eres Dios? ¿No eres el hijo del carpintero? ¿De María? ¿Cómo vas a decir que eres Dios? Juan 1:1 y el 14, ¿qué dice? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era Dios.
y estaba con Dios. O sea, había otro que también era Dios el Padre, y había otro que era Él el Verbo, y Él estaba con Dios el Padre, y Él el Verbo también era Dios, y eso era desde Él principio. Hermanos, al que tú y yo adoramos, al que tú y yo seguimos, Jesucristo el Señor, es Dios. Es Dios. Dios se ha manifestado al mundo en 3 personas, pero sigue siendo ¿cuántos? Uno manifestado en 3, no son 3 dioses, es un Dios manifestado en 3 personas. Son 3 personas diferentes. El Padre es absolutamente Dios, el Hijo es absolutamente Dios, el Espíritu Santo es absolutamente Dios, y los 3 son un mismo Dios, y los 3 por separado, cada uno es Dios. No sé si lo van a entender aquí completamente, solo repetimos lo que dice la sola Escritura. Eso es lo que nos deja ver. ¿Qué dice el verso 14, Lucho? Y aquel verbo fue hecho carne Ahí está. entre nosotros. Ese que era Dios desde el principio, ¿fue hecho qué? Y habitó entre nosotros. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Hechos 20:28, terminamos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La iglesia del Señor. El Señor es Dios. ¿Y él ganó con qué? Su propia sangre. ¿De quién estaba hablando? ¿Del Padre o del Hijo? El Hijo que derramó la sangre. ¿Y le llama cómo? Señor. Señor. La Biblia dice que Jesucristo es Señor, es Dios. Tito 2:13. Guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gran Dios y Salvador. Es el Salvador, pero también es Dios. Gracias, hermana. Segunda de Pedro 1:1. ¿Nadie lo tiene? 1:1. Nuestro Dios, gracias, hermana. Dios y Salvador. Salvador, ese que nació en el cielo. ¿Quién es? Dios. Según la Biblia, Filipenses 2:6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Gracias, hermana Esperanza. No estimó el que ser igual. Más o menos Dios. Igual. Ser igual a Dios. Colosenses 2:9-10. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. En Cristo, gracias hermana Daniela, habita corporalmente en ese cuerpo toda la plenitud. Deidad quiere decir esencia y naturaleza de Dios, lo que significa que Jesucristo es Dios. Y termino con Hebreos 1:3. El cual, o sea Cristo, siendo el resplandor de su gloria, la del Padre, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Jesucristo es Dios. Por eso es que Tomás le dice: Señor mío y Dios mío. Qué precioso. Nunca dude que el Cristo que nos salvó es Dios. Por eso nos acercamos confiadamente a su presencia. Conclusiones. ¿Fue buena o mala la duda de Tomás? Buena. ¿Será que sí? Necesaria. Mis hermanos, el problema de la duda no es dudar. El problema de la duda es no buscar la verdad. Si muchos de los incrédulos que hoy dudan buscaran salir de la duda como Tomás, se encontrarían con el Señor y Dios de su salvación. Si muchos de los cristianos que son creyentes
que han estado creyendo cosas erradas, dirían, pero esto como que no me cuadra, y quisieran buscar la verdad, se van a encontrar con la verdad de la sola Escritura. Es importante que dudemos, pero que investiguemos y salgamos de la duda. Esa duda de Tomás lo llevó a reconocer y a encontrarse con su Señor, con su Dios y con su Salvador. Que todas las dudas que tú has tenido fuera de la vida cristiana, dentro de la iglesia, dentro de la fe, te lleven a encontrarte con tu Señor y con tu Dios y con tu Salvador Jesucristo. No te aflijas por la duda, no te aflijas por la incertidumbre, no te aflijas porque a veces no sabes si creer o no creer, pero buscadme mientras pueda ser hallado, dice el Señor, clamadme mientras tanto que estoy cercano. Hay respuesta en el Señor, hay respuesta en el Señor. La segunda conclusión es la resurrección. ¿Quieres saber si has resucitado con Cristo? ¿Si has creído verdaderamente en la resurrección de Cristo? Hay una nueva vida en ti. Y eso se nota. Hay una nueva vida más rica, más exquisita, más plena. Ahora la vida cobra sentido. Ahora es como Pedro Calderón de la Barca con la vida de sueño, como que desperté cuando creí en Cristo. Pasé de muerte a vida, mis ojos fueron abiertos, la cortina fue corrida, el pelo se abrió. Eso es lo que pasa. Por eso es que el cristiano no quiere volver atrás, porque ha experimentado una nueva vida. No se la inventó él, no se la enseñó de RCN ni Caracol, ni la experimentó en un tutorial de YouTube. Creyendo a Jesucristo, creyendo a la justificación, al lavamiento de la sangre, a la adopción como hijo y a la resurrección, ha comenzado a haber una transformación de una nueva vida en ese ser. Pastor Emil me contó una anécdota, termino. Esas anécdotas que él se inventa, esas ilustraciones. Cuando Robinson, una señora quedó embarazada y el papá del niño se fue a Europa. Nunca el Señor se enteró que tenía un hijo. Ella creó su hijo cumplió 22 años y dijo: mamá, quiero conocer a mi papá. Investigaron por Facebook, lo encontraron, hicieron contacto. Y él le dijo: hijo, quiero conocerte, no sabía que existías. Tengo 78 años, quiero conocerte. Te voy a enviar los pasajes para que vengas con tu mamá y nos conozcamos. Durante 22 años este muchacho y la señora hayan vivido en una absoluta pobreza, esforzándose de día a día por sostener su vida, luchando contra el sistema, contra las cosas, contra la mala situación, contra la duda, contra la incertidumbre, contra la desesperación, contra la nostalgia, contra la desesperanza. Y ahora se encontraban en un vuelo para Europa. Llegaron donde el papá. El vuelo era, el viaje era por una semana, tiquete de vuelta, 7 días. Vuelo comprado, no podían perderse ese regreso. Llegaron donde el papá, lo recibió con los brazos abiertos y le dijo: hijo, he hecho un gran emporio económico, ya estoy jubilado, tengo 18 empresas, tengo una multinacional, no tengo hijos y quiero que sepas que te voy a dejar la herencia. Puedes disfrutar de todo con tu mamá, disfrutar a mi lado, no te vayas de mi lado, todo lo que tengo es tuyo, administralo, vive, disfrútalo. Sé libre de la pobreza, de la ruina, de la desesperanza, del desamor. Haz una esposa aquí en Europa, haz una familia. ¡Wow! A los 7 días, los 6 días, faltaba un día para terminarse y la mamá le dijo: bueno, mijito, acuérdate que mañana tenemos el vuelo a las 3 de la tarde. Tenemos que regresarnos a Colombia. ¿Qué crees que dijo el muchacho? Hermanos, eso pasa con la vida cristiana. Los que hemos disfrutado del amor de Cristo, de la libertad, de la salvación, no queremos volver atrás. ¿Para qué? No hay nada para nosotros. Estamos donde es en la plenitud, la salvación.
en la sola escritura, en la sola fide, en la solo Cristo, en la sola gracia, en la solo te. No estoy hablando en lenguas. Es solo la gloria de Dios. Por eso tú no quieres volver atrás. Por eso tú que no estás adentro y estás todavía como un incrédulo, no sabes lo que estás perdiendo y es porque no sabes de lo que te estás perdiendo. Es una nueva vida gloriosa, llena, rica, espectacular, apasionada, eterna. No quiere creer, es incrédulo porque no le conviene. Y el creyente, por último, debe esforzarse, no para agradar a Dios, no para ser salvo, no para ser santo. Debe esforzarse en tener una vida de fe sana. Eres santo, salvo, acepto y agradable ante Dios por tu Jesucristo. Pero no creas cosas que no son del Señor, ni cosas que no son bíblicas. El Señor dijo, cuidado que nadie os engañe. ¿En quién puso la responsabilidad de que no nos engañaran? Y te apagan la luz y te hablan así para que llores y te mueven las emociones para que te sientas bien. Porque dicen que es una hija del Altísimo, que Dios te va a bendecir y que te va a prosperar y que te va a dar el 100 por 1 y tú, wow, sí, amén, recibo. Solo para emocionarte, porque esa es la corriente, el romanticismo, el mover tus sensaciones, tus emociones, tus sentimientos y que todo lo quieras para esta vida, y ahí nunca vas a experimentar la gloriosa nueva vida eterna que Dios nos da a través de la solo fide, solo fe en Cristo. Esfuércese, que nadie lo engañe. Congréguese en un lugar sano, donde no le muevan las emociones, donde no le hablen de dinero, donde le hablen de la sola escritura, de la sola gracia, de la sola fe, de la sola gloria de Dios. Eso es lo que trae vida nueva, eso es lo que trae vida eterna, eso es lo que hace que experimentemos una vida exquisita y rica, donde no queremos volver atrás. Una vida de fe sana. Y por último, confía en el Señor. El Señor Jesús fue y no estaba Tomás. Y no se rindió. Y luego volvió y esa vez sí estaba Tomás. Y no le acusó, oiga, usted sí es incrédulo, hermano, ¿qué le pasa? Le dijo, venga, mi hijo, necesita creer, venga, yo le ayudo. Así como Jesús, ¿cuántas veces el Señor Jesús te ha estado buscando? ¿Cuántas veces el Señor Jesús ha ido a lugares donde tú creíste que allá no entraba la presencia de Dios? Te encerraste en tu vida, en tus emociones y lo que tú creías y dijiste, aquí no entra ni el Espíritu Santo. Tengo mi corazón cerrado y endurecido contra los pastores falsos, mentirosos, ladrones y esos cristianos, aleluya, banderetas. Esa vaina no será para ti nunca. Endureciste, pero sabes que ha venido el Señor Jesús y ha atravesado esas paredes, esos cerrojos y ha tocado la puerta de tu corazón. Y te ha dicho, con que no crees, ¿no? ¿Ven? ¿Quieres conocer al Dios y al Salvador de tu vida? Créelo. Mi querido hermano, mi querida hermana, créalo. Créalo que hay una nueva vida. Crea que Cristo es real. Crea que Cristo es Dios. Crea que Cristo resucitó. Crea la salvación. Ahí tu vida cobrará sentido. Y quizás salgas de este lugar, o quizás salgas de ver este sermón y digas, bueno, haré como que no escucho, y pasado mañana estará el Señor Jesús ahí, como con Tomás, como con Pedro, como contigo, diciéndote, ven, vas a seguir en tu incredulidad, déjame ser tu Señor, déjame ser tu Dios, déjame ser tu Salvador, déjame ser que te dé una vida nueva. Amén o no. Quiero invitarles a la sobre sus pies. Vamos a orar. Póngase sobre sus pies y cierren sus ojos, por favor. Terminamos con esta oración.
con sus palabras.